Buenas noches, profesor. El día de hoy voy a tocar el caso de la minería ilegal, enfatizado en las teorías, en los conceptos del óptimo de Pareto, el liberalismo de Nozick y el Maximin de Rawls, ¿no? Iniciando, el óptimo de Pareto es un concepto económico en el que se da la situación donde la asignación de los recursos se asigna de tal forma en la que no se puede mejorar la condición de un sector o una persona sin perjudicar la condición de otro sector u otra persona, ¿no? Dentro de la minería ilegal, esto se puede apreciar en cierta similitud, ya que al desarrollarse esta actividad, eh, perjudican de gran manera a las personas que viven aledañas al sector donde se desarrolla dicha actividad. ¿Por qué? Porque generan contaminación, generan inseguridad y tasas de criminalidad, ¿no? Como trata de personas, lavado de activos, explotación infantil, y afectan principalmente a las personas que viven aledañas a estos sectores dentro de las comunidades y pueblos, porque esas personas no se dedican a la extracción del mineral, como en su mayoría de casos, que es la extracción del oro, y se dedican a lo que es la ganadería y la agricultura, y se encuentran afectados porque la minería ilegal ocasiona una gran contaminación dentro de esos sectores. En comparación también con las minerías formales, quienes pagan impuestos y generan calidad de vida a sus trabajadores, eh, también se podría decir que hay cierta relación con el óptimo de Pareto de la minería ilegal, porque las minerías formales pagan impuestos y las minerías ilegales no pagan impuestos, y los recursos son del Estado, ¿no? Y el Estado viene a ser toda la población que vive dentro de su territorio. En este caso, las personas que desarrollan esta actividad solo buscan beneficiarse de ellos mismos sin pagar ningún tipo de impuesto y no está regulado por ninguna entidad del Estado. Por lo que estos recursos o los impuestos que evitan pagar podrían ser utilizados para crear colegios, para crear hospitales, para crear parques, u otros proyectos que benefician a la población. Dentro del liberalismo de Nozick, que es una corriente económica, la cual tiene el concepto de enfatizar la libertad individual y los derechos de la propiedad, en el que nos dice que el Estado debe tener una participación mínima dentro de la economía, que solamente garantice los derechos fundamentales de la persona, que en este caso están en el artículo 2 de la Constitución, como es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, y entre otros derechos que están inscritos ahí. eh, no sería aplicable dentro del caso de la minería ilegal. ¿Por qué? Porque el Estado eh, está directamente relacionado con todos los negocios que se practican y se desarrollan dentro del Perú, dentro del país, ¿no? Para obtener algún permiso o para poder desarrollar algún negocio se tiene que obtener una serie de permisos para que se pueda iniciar la actividad, ¿no? Y dentro de la minería ilegal, pues no sería algo que se relaciona, porque también habla del derecho de la libertad individual y los derechos de la propiedad privada. Y los derechos de los mineros ilegales desarrollan muchas veces esas actividades en terrenos donde no les corresponde. Ellos solamente posesionan el terreno y desarrollan su actividad. Por algo, como el nombre lo dice, es minería ilegal, ¿no? Entonces no se encontraría tan relacionado con el veredismo de Nozick. Dentro del máximo de Rawls, que es el principio en donde se utiliza una estrategia en situaciones de incertidumbre para la toma de decisiones, donde se maximiza el mínimo, es decir, que se elige el escenario en el que el resultado sea menos perjudicial. Dado que la actividad minera dentro del Perú es fundamental para la economía peruana, se tendría que buscar el escenario en el que se afecte menos a las personas, ¿no? Claro, la actividad minera, por un lado, es fuente de trabajo, fuente de ingresos para las personas que se encuentren inmiscuidas ahí, pero también afectan a gran parte de la población, generando inseguridad, también
generando trata de personas y entre otros delitos que se practican dentro de la minería ilegal. También perjudican a poblaciones que se encuentran aledañas a esos sectores, porque no les permiten vivir cómodamente, afectando sus negocios, ¿no? Como bien se sabe, normalmente en esos lugares se practica solamente la agricultura y la ganadería. El Estado podría tomar este principio, del que busque eh, beneficiar al más vulnerable, vendrían a ser las personas que viven afectadas por la minería ilegal, ¿no? Podría poner un proyecto de ley en el que se erradique la minería ilegal y los terrenos donde se desarrollaban estas minerías ilegales, esta actividad de la minería ilegal, se entregue a empresas, por medio de licitaciones que garanticen la no contaminación y también que garanticen generar una mejor calidad de vida a los pobladores y a los lugareños que viven cerca de esas minas, ¿no? Como conclusión, eh, en el concepto del óptimo de Pareto se encuentra presente, ya que al desarrollarse esta actividad de la minería ilegal, se le quita recursos al resto de la población, favoreciendo solo a los que dependen de esta actividad, ya que estos, al ser ilegales, no pagan impuestos y no son regulados, afectando a su vez al medio ambiente y a personas que viven de la ganadería y la agricultura. Para el contexto del liberalismo de Nozick, la minería ilegal como tal no es aplicable, ya que el Estado es quien regula la mayoría de los negocios dentro del país, especialmente en este rubro. Se necesita una serie de requisitos para obtener los permisos correspondientes y poder iniciar la actividad. Y las personas que se encuentran en este rubro no tendrían interés de formalizar su actividad, ya que ésta afectaría a su economía, percibiendo menos de lo que actualmente extraen en la mina. Y finalmente, para el principio de Maximum Rhodes, podría usarse esta teoría en beneficio de la población, ya que actualmente se encuentra más afectada, que son las personas que viven en comunidades y pueblos cercanos a estas zonas, quienes son afectados por la alta contaminación que se produce por la minería ilegal, donde el Estado prioriza el beneficio de estas personas y usar las instituciones del Estado para desalojar a los mineros ilegales y licitar a estos terrenos a empresas que procuren afectar en lo mínimo el ecosistema, esto debido a que la minería como actividad es fundamental para la economía peruana, ¿no? Como resolución, se propone que exista un proyecto de ley o que se dé un proyecto de ley en el que realmente se garantice la regulación de esta actividad, donde priorice el bienestar social de la población. Es decir, esta solución tendría etapas, donde primero tiene que aprobarse el proyecto de ley, posteriormente se tiene que aprobar la ley y también ser publicada. Dicha ley tendría que contener penas y castigos, en el que se tienen que contemplar, que se tiene que contemplar las penas y restricciones, ¿no? Y las penas darían, por ejemplo, entre 10 a 15 años por inmiscuirse en esta actividad o estar relacionado a ella. Posteriormente, el Poder Ejecutivo, una vez ya aprobada y publicada la ley, debe ordenar a las instituciones que se aplique dicha ley, iniciando por la policía y posiblemente en apoyo del ejército, iniciar con el desalojo de los mineros ilegales de las minas y zonas donde estas personas lleven esta actividad, deteniendo a las personas que se encuentren en esta actividad para ser procesadas. Luego de ello, garantizar que estas personas no regresen a estas zonas y sigan desarrollando esta actividad. Posteriormente, una vez desalojados, se debería licitar estas zonas a empresas que puedan generar confianza para obtener la licitación, para poder explotar esta tierra y que cuenten con proyectos que garanticen la no contaminación del medio ambiente y generen trabajo para los pobladores de las zonas aledañas, garantizando la seguridad de ellas y también mejorar su calidad de vida. Bueno, gracias por su atención. Eso es toda mi participación.